Así es que, bueno, gracias por este tiempo que vamos a compartir a cada uno de ustedes. Vamos a darle todo el tiempo a Jorge, que, bueno, no sé cómo presentarlo. Es un amigo, es un hermano. Hoy estábamos en la mesa comiendo un asadito rápido y compartíamos un poco algunas cosas de hace mucho tiempo que hemos vivido, bueno, con Francisco, Raúl también conoce, éramos de la misma época. Somos una generación que seguimos en pie todavía. Somos de los años 50, 60, hemos vivido una experiencia maravillosa en nuestra iglesia de chicos, que fue la iglesia Distrito Sur en Buenos Aires, y hemos vivido intensamente ese tiempo. Campamentos, congresos, reuniones, bueno, de las otras cosas no vamos a hablar, pero vamos a hablar de las cosas buenas. Y realmente yo hoy pensaba, le digo, ¿cuánto valor tiene formar un grupo en una iglesia, amigos, no solamente hermanos en la fe, sino amigos de verdad? Y pasan los años y seguimos siendo amigos. Seguimos amándonos, queriéndonos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Pero lo maravilloso es que en el caso de Jorge, él está haciendo un ministerio muy precioso. También su hermano David, en Estados Unidos, un trabajo excepcional que es nada más y nada menos que predicarle el Evangelio al pueblo de Israel. Y eso merece toda nuestra admiración, merece todo nuestro respeto y la verdad que es una bendición. Así que bueno, una de las cosas que sugiero es que estemos orando por este ministerio que está desarrollando Jorge junto a Marta y, y también a su hermano David junto a su esposa. Así es que vamos a dejarte, vamos a silenciar todos los micrófonos y te vamos a dar todo el tiempo que necesites, Jorge, para que puedas compartir con nosotros el ministerio que haces y lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Para mí es un honor, una emoción muy grande estar juntos otra vez, porque con Hugo nos conocemos de hace muchos años, como dijo él, y hemos vivido muchas cosas importantes en nuestra vida juntos, ¿no? Y es bueno ver amigos de la infancia o de la adolescencia, como Hugo, como Paco, como Raúl y otros que siguen fieles al Señor y seguimos fieles al Señor a pesar de todas las circunstancias. Así que eso es muy emocionante y muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Yo quiero hacer varias cosas hoy. Hugo me dijo que tengo 3 horas para hablar, así que póngase cómodo. No eran 3 horas. No, pensé que eran 3. No, te entendí mal. Pero vamos a tratar de ser lo más breve posible. Pero quiero contar un poco de nuestra vida, un poco del ministerio que estamos haciendo y tener un breve mensaje. Eh, Marta y yo nos casamos en el 76. Creo que Raúl Carraceo dijo que en el 76 se fue a Córdoba. Nosotros años, así que 43 años ya. En agosto vamos a cumplir 44 años de casados, todavía somos... Bueno, yo me pongo viejo, ella no, pero yo me puedo estar poniendo más viejo. Tenemos 3 hijos, los 3 están en Estados Unidos. Alejandro el mayor, que nació en San Juan, Julieta, la del medio, nació en Formosa, y el tercero nació, Daniel, nació en Estados Unidos. Así que, y tenemos 2 nietas, Isabel y Silvia, que quizás nos están escuchando, nos están viendo, pero que viven en Tennessee.
Así que, bueno, muchas cosas pasaban. Para los que no nos conocen, mi primer llamado al ministerio fue la música y estuve haciendo música por mucho tiempo en Argentina, después en Estados Unidos, en diferentes lugares. Después, algo que yo pensé que nunca iba a hacer, el Señor me llamó a ser pastor y yo había dicho que nunca iba a ser pastor. Después nos llamó a ser misioneros y también fuimos misioneros en Estados Unidos, trabajando con diferentes grupos étnicos. Y después, como son las vueltas de la vida, como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor, el Señor me dio toda la vuelta y me preparó para volver a hacer el ministerio al pueblo judío. Yo soy judío, creyente en Jesús, y estoy en el mismo ministerio que hacía mi padre por muchos años hasta que falleció allá en Argentina, que mi hermano también estuvo involucrado. Y bueno, yo hace 10 años que estoy trabajando de lleno en este ministerio al pueblo de Israel. Así que aprendí mucho de mi papá, de mi hermano, de otros, y bueno, por la gracia de Dios estamos haciendo el ministerio que nos dio. Así que creo que de la familia nada más. Simplemente que estamos acá, oren por mi hijo varón y los dos varones, el mayor y el menor, todavía son solteros, así que oren para que Dios mande la persona indicada, pero mi esposa no quiere que lo diga. Bueno, vamos a entonces hablarles un poco de el ministerio y a ver si puedo compartir, porque tengo un PowerPoint, unos slides para mostrarles de el ministerio que se llama Ministerios al Pueblo Elegido, en inglés Chosen People Ministries en Canadá. Así que voy a ver si puedo compartir acá la tecnología. Pero un poquito, vamos a ver si puedo hacer lo que quiero hacer. ¿Cuál es el que quiero mostrar? Es este. A ver si sale. Ahora ustedes me van a decir si ven lo que les quiero mostrar. ¿Ven eso ahí? Sí, sí. ¿Se ve? Ok, muy bien. Vamos a empezar el principio. Siempre viene a empezar el principio. Slideshow. No, no. Esperen un poquitito que se me ocurrió esto. F5, F5. Ahora está, ahora está. Me apareció una cosa ahí que me traba la por virtual. silencio. Ahora sí, ahora sí. El que te está Ay, gritando F5 es Darío Labarque. No sé si te diste Darío, cuenta. no sé quién es Darío Labarque, lo conozco a Darío, pero decirle que se porte bien ahora. Ahora sí. ¿Te ve eso ahí? Sí. Muy bien, entonces ahora no me ven a mí, pero van a ver esto. Entonces, esto es una pequeña introducción. Este es el símbolo, que es en realidad, el simbolito ese es la menora, que es el símbolo oficial de Israel. Bueno, la misión nuestra empezó allá en el año 1894 en Estados Unidos. Ese no soy yo, ese es el fundador, que era un rabino ortodoxo que aceptó al Señor, se llama Leopoldo Cohen, y empezó esta misión en los suburbios de Nueva York, y empezó a predicar el Evangelio a los judíos. Se llamaba de diferentes nombres y hace unos años se llama Ministerio del Pueblo Elegido porque estamos en varios lugares del mundo. Estas son las cosas que hacemos: evangelismo, discipulado, tenemos congregaciones, centros mesiánicos, proyectos misioneros, Experimenta Israel, que es para adultos jóvenes, viajes a Israel, publicaciones, conferencias. Tenemos un centro de estudios mesiánicos, Feinberg, que está también en Brooklyn, en medio del barrio judío ortodoxo, así que estamos trabajando, los que tienen un llamado. Este es que vieran donde tenemos ministerio. Ahí está Canadá, Estados Unidos, ahí lo ven Argentina. En Europa no pude poner, hay varios que no me entraban en el mapita, pero también hay en los Países Bajos tenemos varios lugares más. Los últimos que entraron tenemos ministerio en India y en China. Y ustedes dirán, pero hay judíos ahí, y hay algunos judíos, no muchos, pero lo que hacemos es que muchos jóvenes judíos, después que sirven en el servicio militar, les gusta viajar por un año, entonces se van de mochileros y van mucho a India y a China. Entonces a los lugares donde ellos van, nosotros mandamos gente para compartirles el Evangelio. En Australia, Nueva Zelanda y otros lugares que tenemos también ministerio allí, ¿no?
Acá estamos, la linda es mi esposa, por si no se dieron cuenta. La jovencita linda es mi esposa. Y esta es la misión, nuestra misión es que existimos para orar, evangelizar, discipular y servir al pueblo judío en Canadá y en el mundo, asociándonos con otros creyentes para lograr esto, ¿no es cierto? Solos no lo podemos hacer. Y aclaramos que hay muchas organizaciones que trabajan con judíos, con el pueblo de Israel, para ayudar de diferentes maneras, pero no todas, inclusive algunas que son evangélicas, no todas comparten el evangelio. Entonces, hay algunas que sí, hay otras que también lo hacen, pero aclaramos que nosotros sí ayudamos y hacemos muchas cosas, pero nos aseguramos que escuchen el evangelio, ¿no? Estos son algunos de los misioneros que tenemos acá en Canadá. Ben Bowman es un muchacho judío que es de acá de Toronto y dirige la congregación. Ana Borzova es judía rusa y también Richmond Hill es un área de acá. Marcelo Araujo no es el transmisor de fútbol, es un muchacho de Ecuador que es judío también, se llama Marcelo Araujo. Yo digo, si estuvieras en Argentina sería famoso, porque me acuerdo del transmisor de que transmitía fútbol. Y él dirige una congregación, pero habla muy bien en Hamilton, que está como una hora de acá. Charles Hopkins es un muchacho judío de Tanzania, y él dirige una obra en la ciudad de Winnipeg, que es bien, bien frío allí también. Michael Wadlinger, también judío creyente de acá de Canadá, y dirige con su esposo una obra en Quebec, en la provincia de Quebec, donde se habla más francés. Y Allen y Nehama Weissman es un matrimonio que pasan 2 o 3 meses acá, en la ciudad de Kitchener, en Canadá, y la mayor parte de su ministerio está en Israel. Ellos también están conectados con nuestro ministerio. Esta es la estrategia que usamos. Tratamos de empezar grupos pequeños, grupos de estudio bíblico, porque como saben, a veces a los judíos no les gusta ir a una iglesia, les cuesta. Entonces empezamos en casas de familia o grupos de estudio bíblico, que a veces se hacen congregaciones y a veces no. No importa, lo importante es que escuchen el Evangelio, que estudien la Biblia y conozcan a Jesús el Mesías, ¿no? La otra cosa que tratamos de hacer es incrementar el número de misioneros con personas voluntarias. Algunos misioneros son de medio tiempo, otros de tiempo completo. Pues no hay que ser judío para trabajar en nuestra misión, pero si uno es, ayuda, pero no es necesario, no es obligación que sean judíos. Hay muchos que son gentiles también. Tratamos de entrenar futuros líderes mesiánicos en nuestros centros mesiánicos acá y en otros lugares del mundo. Tratamos de ampliar nuestra base de apoyo porque somos una misión que se maneja con ofrendas y donaciones de personas, de individuos, de iglesias, de lo que sea, y entonces tratamos de buscar asociarnos, ¿no? Porque con los judíos creyentes solamente no alcanza porque son pocos todavía. Va creciendo cada vez más el número, pero nos apoyamos mucho, somos parte de la iglesia, nos asociamos con la iglesia gentil. Y también esto lo agregamos ahora porque en estos últimos 3, 4 meses la comunicación por todos los medios sociales y electrónicos y demás se ha incrementado potencialmente, ¿no? Entonces estamos en todos los medios de internet y medios sociales y demás que ustedes pueden buscar después. Una de las cosas que hacemos es en el verano, tenemos una semana acá en Toronto que le llamamos Shalom Toronto, que vienen voluntarios de iglesias, a veces tenemos 15, 20, 25 personas. Durante el día, como ven, los entrenamos en nuestro centro mesiánico, cómo evangelizar al judío, algo de la cultura judía, qué dice el Antiguo Testamento acerca del Mesías, las profecías y todo lo demás. Y entonces durante la mañana los entrenamos y a la tarde vamos a la casa por casa, como ven ahí, vamos a los parques en los barrios judíos, a veces últimamente el año pasado íbamos a un café donde está en un barrio judío y abríamos la Biblia y empezamos a discutir, y éramos todos del mismo grupo, pero uno hacía de creyente y el otro de no creyente, y empezamos una discusión sobre el Mesías. Entonces los judíos que estaban alrededor enseguida se prendían, y les gusta discutir a los judíos, así que esa es una de las estrategias que usamos. Hacemos lo mismo otra semana en la ciudad de Hamilton, a una hora de acá, también casa por casa, y lo ven a Marcelo Araujo, esto era el año pasado, con un grupo más chico, pero siempre compartiendo el Evangelio, ¿no?
Esto es hace 10 años, cuando apenas yo llegué, estábamos dedicando este edificio, el Centro Mesiánico, ven que era invierno, hay nieve por el suelo, y este es el director anterior, Joe Gray se llama, y este es el anterior, muchos años antes a él, Larry Rich, que ahora ya está en la presencia del Señor, y ahí estamos abriendo el edificio con nuestro cartel que dice Centro Mesiánico de Toronto, en hebreo también está, y nuestro logo, ¿no? Y eso fue hace 10 años, es un edificio chico, que tiene un subsuelo y un primer piso donde tenemos oficinas. Pero entonces el sueño era agregar otro piso, y estos eran los dibujos y las maquetas de los arquitectos, y entonces por 10 años estamos trabajando, y ahí es cuando hace el año pasado estuvimos agregando esto del frente, de la parte de atrás, un ascensor, agregamos un ascensor porque por el tamaño del edificio las leyes requieren un ascensor chiquito, y esto es como, bueno, falta agregar un poco adelante unas flores y plantas, pero esto es lo que es el centro. Así que ya empezamos el año pasado, después que lo dedicamos en agosto, estamos teniendo lo mismo que hacíamos Shalom Toronto, en el nuevo segundo piso, que es muy, muy lindo. Caben unas 80, 90 personas más o menos en el nuevo segundo piso. También hacemos conferencias todos los años, conferencias. El dibujo no sé si se dan cuenta, es el contorno de los edificios de Toronto, ahí está la torre famosa de Toronto, con el contorno de la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, en septiembre siempre hacemos una conferencia, a veces en la ciudad de Cambridge en un seminario, u otras veces acá en una iglesia grande en el centro de Toronto, para hablar. Y hacemos tours, viajes a Israel. Este era el que estaba planeado para el mes de marzo y se pospuso por todo lo que ustedes saben, y Dios mediante, estamos orando para que se dé. En diciembre de 8 al 18 vamos a ver si lo podemos hacer todavía este año. Bueno, ahí están los datos de eso, lo hago porque siempre lo ponemos en dólares canadienses, por si a alguno le interesa, son 4.000 nomás, no es tan caro, y ahí está todo lo que se visita y demás. Bueno, pero de paso les tiro la propaganda. En Israel, por supuesto, tenemos un ministerio muy importante, tenemos 2 centros mesiánicos, uno en Jerusalén y otro en Tel Aviv. Perdón, me fui para atrás, no quería ir para atrás, queríamos ver esto de acá afuera. Tenemos muchos misioneros, a ver si podemos hacer esto que funcione. Se me trabó ahora, ok, there we go. Estos son algunos de los misioneros que tenemos ahí, ponemos los primeros nombres solamente por a veces cuestiones de seguridad. Oren por ellos, porque ser creyente judío en Israel es difícil. Uno puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser ateo, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser lo que sea, pero cuando es judío que cree en Jesús, a veces las cosas son un poquito más difíciles. Se están haciendo más fáciles, pero todavía son un poquito difíciles. Así que oren por nuestro personal misionero allá. Acá hay algunas de las fotos. El de arriba a la izquierda no es Moisés, ese es el director de la obra allá, un judío que vino de Rusia, trabajo muy bueno que hace. La de la izquierda arriba a la izquierda es Stevie y Raquel, son de Canadá, así que tenemos un par de canadienses sirviendo allá en Israel. Bueno, estos son algunos de los que trabajan ahí con nosotros en Israel. Oren por ellos. Algunas de Maxim, el que está en el medio, tiene un testimonio precioso, porque tenía problemas de riñón, necesitaba un trasplante, y milagrosamente hace unos meses lo llamaron a las 3 de la mañana que había un riñón disponible, y fue como se dice, un match perfecto, y gracias a Dios milagrosamente sigue trabajando, hace un trabajo tremendo. Bueno, esto es algo de las cosas que hacemos reuniones para jóvenes, para chicos, trabajamos con los soldados y sus familias, trabajamos ahí abajo a la derecha, una ancianita, trabajamos con los sobrevivientes del Holocausto, que cada vez quedan menos, pero una vez por mes se hace un ministerio con ellos. Muchos de ellos han aceptado al Señor, otros no, pero ayudamos a ellos. Les quiero contar un testimonio también.
que nuestros campamentos de chicos allá en Israel son muy famosos, son uno de los mejores, tanto así que los padres ortodoxos nos llaman por teléfono que quieren adoptar a los chicos en nuestros campamentos, y nosotros les decimos, pero nosotros les vamos a hablar de Jesús y hablamos del Nuevo Testamento, y dicen, no importa, no importa, ustedes tienen lo mejor, así que los queremos mandar ahí. Así que oren para que los chicos conozcan al Señor y que también los padres a través del testimonio conozcan al Señor. Y esto les digo, ¿cómo debo involucrarme? ¿O no debo involucrarme en el ministerio de los judíos? Bueno, Hugo dijo algunas cosas y vamos a hablar un poco más de eso, pero acuérdense de este pasaje que dice ahí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel y sigue llamando a los judíos, son la niña de sus ojos, dice, y todavía necesitan del Señor. Y la manera de hacerlo es orando. Puede solicitar, ahora les voy a mostrar una revista mensual o nuestra carta de oración, pueden escribir y la mandamos en español para que se enteren y puedan orar, provisiones del apoyo que a veces pedimos acá, y también la participación involucrándose en trabajos misioneros, orando por Israel, como decía el pastor Hugo, saber que oran eso es una gran ayuda. Les doy acá también la dirección en Argentina. Tenemos un misionero en Argentina que se llama José Lewin, que vive en la casa de donde vivíamos nosotros, que Hugo y Raúl y Paco conocen bien, allá en la calle Billinghurst. Y tenemos otro edificio a 2 cuadras donde está el Centro Comunitario Mesiánico, Centro Mesiánico Comunitario, Sarmiento 3726, si quieren escribir para dar información, tiene material en español. Ahí está el teléfono también, les doy un minuto para que se lo anoten, y si no, después yo se lo mando a Hugo por email también. Pero tiene mucho material en español de cómo evangelizar a los judíos, cómo orar por Israel, cómo apoyar la obra. Así que les quería dar esto para que se enteren. También acá está nuestra dirección de página web, chosenpeople.ca. Que ponen .com los manda a Estados Unidos, pero .ca, y este es nuestro número. Así que eso es un poco de qué se trata nuestro ministerio. Y si después hay preguntas, quizás podamos hablar de eso también. Se las pueden anotar y las hacemos al final. ¿Les parece bien, Hugo? Porque de paso quiero hablar un poquito de la palabra. Sí, dale. Ok, entonces quería compartir un poco acerca de un tema que está muy cercano a nuestro corazón. ¿Se puede ver esto también? Ok, se ve bien, ok. Quería hablar un poco acerca del evangelismo a los judíos, que es urgente para nosotros. ¿Por qué estoy metido en esto que estoy? Yo nunca pensé que iba a estar haciéndolo. Este fue el llamado que más tuvo mi padre, pero yo, gracias a la gracia del Señor, me llamó a esto también. Pero es algo que no todo el mundo está al tanto de esto. Por eso me alegro que Hugo mencionó lo que mencionó el Salmo 122. De paso les enseño una palabrita en hebreo. Eso que dice orar por la paz de Jerusalén son 3 palabras bien fáciles en hebreo. Shalú, Shalom, Yerushalayim. Shalú es orar, Shalom es paz, y Yerushalayim, Jerusalén. Así que se acuerdan de Shalú, Shalom, Yerushalayim, es orar por la paz de Jerusalén del Salmo 122. Hay muchas posiciones diferentes en cuanto a Israel, en cuanto a la evangelización de los judíos. Yo no me voy a meter en mucha teología profunda, pero algunas ideas sí, y tampoco me voy a meter en política ni nada, pero quiero darles el por qué estamos en el ministerio, por qué es importante, por qué es urgente, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre la segunda venida de Jesús al mundo y la salvación de Israel y del pueblo judío. Hay algunos pasajes que hablan de esto. No vamos a hablar de todo, no vamos a hablar de mucha escatología porque son temas muy largos, y profecía, que son temas muy largos, pero algunos eventos que van a suceder antes del fin del mundo, algunos difieren en
qué orden van a suceder, cómo van a suceder, cuándo van a suceder. Yo no tengo la varita mágica, yo no tengo la bola mágica, yo nunca digo fechas ni nada, yo no soy de, algunos tienen todo ya arregladito por fecha y hora, yo no, yo se lo dejo en las manos de Dios porque el Señor dijo que solo Él sabe los tiempos, pero sí sabemos que hay algunas cosas que van a pasar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14, cuando habla el Señor acerca de algunas señales antes del fin, una de las cosas que dice en el Mateo 24:14, dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, la versión Reina Valera, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que antes que venga Jesús sabemos que el Evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Ya estamos llegando cerca, casi todos los en su idioma y todas las etnias está tratando de que escuchen el Evangelio. Así que cada vez estamos más cerca. Eso es una cosa. Después también en Romanos, capítulo 11, versos 25 y 26, y de paso les digo que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son muy importantes para entender el plan de Dios para Israel. Así que yo les aconsejo que estudien, se lo dejo al pastor Hugo para que los guíe, los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, muy importante para entender la relación de Dios con Israel y con la iglesia en general, pero para Israel. Y en Romanos 11, 25 y 26 nos dice el apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes, les dice ahí a los gentiles creyentes, ¿no? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino, hasta que todos hayan escuchado. Y dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que primero sabemos que todo el Evangelio se tiene que predicar en todo el mundo antes que venga Jesús. Romano también nos dice acá que una vez que todos los gentiles hayan entrado y escuchado, tenido oportunidad, todo Israel será salvo. Y la tercera cosa también que nos dice la palabra en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, es que un día, todos estamos esperando eso, algún día dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, o shofar de Dios, decimos, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Así que un día, cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, luego los judíos también van a creer en Jesús, y en el momento que Dios diga Jesucristo va a volver, va a haber sonido de trompeta, nosotros creemos que va a ser un shofar, es el cuerno de carnero, anunciando la venida de Jesús. Estas son algunas de las cosas que tienen que suceder. Entonces, por eso decimos que es importante y que hay una relación directa con el evangelismo. El evangelizar al pueblo de judío es en parte participar en el plan de Dios. Hugo dijo bien, y yo creo en las promesas de Dios, entre otras cosas, la que decía el Salmo 122:6, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dios cumple su promesa. Si usted ora por Israel, por la salvación de Israel, porque la manera que venga paz en Israel y en Jerusalén es a través del Mesías Jesús, Yeshua HaMashiach. Entonces, ore por la salvación de Israel y del pueblo judío, es participar en el plan de Dios, de las últimas cosas. Lamentablemente en algunas iglesias, no sé en cuáles, pero en muchas iglesias se ha perdido este énfasis. Se olvidan del pueblo de Israel, no se ora por Israel. Y yo creo que hay una bendición especial. Lo he visto en personas, lo he visto en iglesias. Cuando se ora por Israel, cuando se ama a Israel, cuando se pide por la salvación, cuando se participa en la evangelización de Israel, las iglesias y los individuos son bendecidos. A veces, ahora, en nuestro tiempo, la evangelización a los judíos a veces ha pasado a un segundo, tercero, último lugar, y se le da más énfasis a otros grupos, a otras etnias que quizás tienen más respuesta. Ahora hay énfasis en predicar el evangelio a los musulmanes, que está bien, o a los chinos, o a los asiáticos, o a otros donde hay más respuesta, y eso está bien, no hay que dejar de hacerlo, pero tenemos que no olvidarnos de la evangelización a los judíos. Algunos también
son movidos a compasión por los pobres, por la necesidad de los pobres, y eso también es importante. Algunos ven, por ejemplo, la causa de los palestinos y dicen hay que ayudar a los pobres palestinos, y está bien, pero tenemos que tener en claro que todavía Dios tiene un plan para Israel. No hay que dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Tener una teología clara en cuanto al lugar que Israel ocupa en los planes de Dios. No estamos en contra de evangelizar a todos. Dios quiere salvar a todos, pero que no olvidarnos de Israel. Así que vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos rapidito, sin mucho detalle, para entender un poco más. Así que si ustedes tienen, pueden seguir en sus Biblias también. El primero que vamos a ver es Romanos 1:16, bien conocido, que ya lo mencionamos antes, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, como le decimos en hebreo, el rabino Shaul, o rabí Shaul, el rabino Shaul, dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando dice al judío primeramente, está diciéndolo en tiempo presente, es decir, que es un tiempo que se continúa, no es algo que es estático, sino es una práctica constante, el tiempo continuo, es algo que seguimos haciendo. Primeramente, dicen algunas versiones diferentes, habla de prioridad, es decir, que a medida que evangelizamos a otros, ustedes están ahí, la mayoría del grupo está ahí en San Carlos Centro, en Santa Fe, no sé cuántos judíos habrá, pero ahí hay argentinos, hay de otras razas, hay alemanes, hay otros grupos. Bueno, ustedes tienen la comunidad a la cual Dios los llamó a evangelizar. Mientras están haciendo eso, sin dejar de hacer eso, acuérdense del pueblo de Israel. No es hacer una cosa o la otra, sino que hay que hacer los dos al mismo tiempo. Como nos recuerda, por ejemplo, Hechos 1:8, cuando antes de que el Señor Jesús ascendiera a los cielos, se acuerda que les dijo ahí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, donde dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y algunos entendieron eso como diciendo, bueno, lo hacemos en Jerusalén, terminamos Jerusalén, ahora vamos a Judea, terminamos Judea, ahora vamos a Samaria, terminamos Samaria y ahora vamos al resto del mundo. No, es a todos lugares, es al mismo tiempo en todo lugar, no ir a los que están cerca, ahí en San Carlos y después en Santa Fe y después en Argentina y después al resto del mundo, todo al mismo tiempo. Así que, como dijimos, la evangelización está relacionada con el retorno de Cristo a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando los judíos, escuché esta frase que me gustó mucho, cuando los judíos vuelvan a Jesús, Jesús va a volver al mundo para todo su pueblo, no solamente para los judíos, sino para su iglesia, hecha de judíos y gentiles. Así que cuando los judíos vuelven a Jesús, Jesús vuelve a la tierra para llevarse su iglesia. Así que es una buena idea para tener en mente. Evangelicemos a los judíos para que Jesús vuelva. No solamente por eso, pero eso no. Israel, dice la Biblia, que fue elegido para hacer la bendición de Dios a todo el mundo. Ustedes recuerdan allá en Génesis, al principio de la Biblia, en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, en esa época todavía era Abraham, después le cambió el nombre a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense cuántas veces dice que va a bendecir, que lo llamó para ser de bendición y para ser de bendición. Entonces, eso es el plan de Dios para Israel. A muchos de Israel no les gusta, dice, yo no quise ser elegido porque nos trajo muchos problemas, pero eso es parte del plan de Dios. Y en 1 Pedro, en la epístola universal que le decimos de 1 Pedro, que muchos teólogos, y yo estoy de acuerdo, creen que mayormente o primordialmente la escribió para los judíos creyentes que habían sido dispersados,
Pedro dice lo mismo, en 1 Pedro 2:9, ese pasaje que bien conocemos también, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que le está diciendo a los judíos creyentes del primer siglo, para eso nos llamó Dios. Por supuesto que a todos nos llamó para lo mismo, pero también al pueblo de Israel. Así que ese pasaje nos habla de la importancia del Evangelio al pueblo de Israel. Mateo 23 es otro pasaje interesante. Mateo 23, hacia el final, 23 versos 37 al 39, en la versión de Reina Valera, dice Jesús ya hacia el final de su ministerio, habla y habla sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ah? Y aquí dice, he aquí vuestra casa. ¿A qué se refiere esto de vuestra casa? Bueno, se está refiriendo, muchos entienden, yo lo creo así, al templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Todavía ha sido destruido, nunca fue reedificado, aunque están haciendo planes para reedificarlo. Y eso es un juicio de Dios sobre Israel, un primer juicio que aparece ahí. Vuestra casa os es dejada desierta, dice el versículo 28. Después dice también, Jesús dice en el versículo 39, dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice el Señor. Y el Señor ascendió a los cielos y Dios en cierta forma retiró su presencia, la presencia del Señor que estaba antes en el arca, después en el templo y en la presencia de Cristo mismo, retiró su presencia de ahí de Israel. Este es otro segundo juicio que algunos creen que vino sobre Israel. Dice el Señor, no me veréis, el versículo 39. ¿Hasta cuándo no lo veréis? Dice, hasta que ustedes digan, hasta que digáis, le dice a Israel, hasta que digáis, Baruch haba beshem Adonai, en hebreo que es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba beshem Adonai, que es el Salmo también citando al Salmo 118, 26. Así que Jesús le dice a Israel, esta casa va a ser destruida, por un tiempo no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que va a haber un día, y ya está pasando, que los judíos están aceptando a Jesús. De paso les digo que en los últimos 50, 60, 70 años ha habido más judíos que aceptaron a Jesús que en los últimos 2000 años. Así que eso es un motivo de gozo, de alabanza y de gloria a Dios, porque están viniendo uno a uno a creer en Jesús y muchos más ahora. Así que unos pasajes más. El Hechos 3, 19 y 20 es un pasaje interesante porque es el apóstol Pedro, hablando en su primer mensaje, este pescador de ahí de Galilea que tenía pocas letras, sin embargo Dios lo usó con gran poder, y este primer sermón, no lo voy a leer todo, pero en el capítulo 3, que está todo el sermón que predicó a los que estaban en Jerusalén, es todo un sermón sobre la esperanza mesiánica y sobre la esperanza para el pueblo de Israel, y en un momento cuando ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Entonces él les dice, versículos 19 y 20, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Cristo, que su Mesías, había de padecer. Así que, ¿qué dice? Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Así que está hablando de la segunda venida ya. Así que Pedro estaba predicando, y los apóstoles del primer siglo predicaban como que Jesús volviera enseguida, en su segunda venida va a ser inminente, había una urgencia, conviértanse, arrepiéntanse porque Jesús va a venir pronto. Y bueno, ellos no sabían cuándo iba a ser, todavía lo estamos esperando. Lo único que yo siempre digo es que cada día estamos más cerca. Y estos también que son pasajes importantes y ya son los últimos. Zacarías, capítulo 12, ahí en los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías,
no son muy leídos, me imagino, pero en estos pasajes se nos habla de cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, versos 10 al 12, se nos habla de que hay ciertas cosas que van a empezar a suceder. Dice, miren lo que dice Zacarías 12, versículos 10 al 12. Dice Dios, hablando Dios el Padre, Adonai Jehová, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora como por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Adar Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra se lamentará, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de David por sí, sus mujeres, los descendientes de Natán, sus mujeres, y los descendientes de Leví y sus mujeres, y todos los demás, ¿no es cierto? Pero interesante, porque esto habla de que Dios va a derramar su espíritu sobre Jerusalén, y esto se está cumpliendo, como dijo, ya se comenzó a cumplir y se sigue cumpliendo con cada vida que va aceptando la gracia de Dios, la obra del Espíritu en sus vidas. Dios dice, va a derramar gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y yo siempre digo, y esto está escrito en el Antiguo Testamento, ¿y cuándo alguien traspasó a Dios? Nadie traspasó a Dios. Está hablando de la profecía de que Jesús iba a morir, su siervo iba a morir, iba a ser traspasado, como nos dice también Isaías, y como pasó actualmente cuando Jesús estaba en la cruz. Así que esto se estaba cumpliendo y se sigue cumpliendo hasta que todo Israel sea salvo. Y es interesante porque en este pasaje también está la Trinidad presente, está Dios Padre hablando. Dice, derramaré mi espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como decimos en hebreo, y también habla del Hijo, llorarán como se llora por un Hijo unigénito, que sabemos que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Así que pasaje interesante de Zacarías, cómo se va cumpliendo. Y también en Zacarías 14, un poquito más adelante, en los dos siguientes pasajes, habla de la segunda venida del Mesías. En Zacarías 14, 3 al 9, que es un poco largo, pero dice, después saldrá Jehová, peleará por las naciones como peleó en aquel día de la batalla, grandes batallas que se vienen, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. ¿Los pies de quién? Dice, y el monte de los olivos se partirá en medio, y hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande. Y más adelante dice, y al final del capítulo, del versículo 5, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá, el versículo 6, que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, sino sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental, en el verano y invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Un pasaje tremendo que habla de que Dios va a volver en la persona de Jesucristo, el Señor, va a poner sus pies en el monte de los olivos, así como partió, dice, así va a volver, no va a ir a Buenos Aires, ni va a venir a Toronto, va a ir al monte de los olivos en Jerusalén, y entonces va a reinar ahí por siempre y siempre, como Rey de reyes y Señor de señores. Su reino mesiánico va a comenzar ahí. Y esto también cumple las profecías de Isaías 9, que las usamos más en Navidad, Isaías 9, cuando habla de, en el versículo 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros, siempre lo hablamos en Navidad, ¿no es cierto? Pero dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Todavía no hay paz en Israel y en Jerusalén y en el mundo. Solamente va a venir cuando venga Jesús a reinar. Dice, no tendrá paz, no habrá límite de su paz. Dice, sobre el trono de David, sobre su reino.
Todavía no está sentado en el trono de David, pero se va a sentar un día, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que ese pasaje también se va a cumplir cuando Jesús venga otra vez, y en el capítulo 11, que se los dejo para que lo lean todo, Isaías 11 es un pasaje tremendo, pero solamente el versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es uno de los nombres para el Mesías, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Así que, bueno, no sigo predicando porque si no sigo toda la noche, como les dije. En resumen, ¿qué vemos? Volvemos a Romanos 11, que es pasaje importante. Romanos 11, 12 y 15. Miren lo que dice Romanos 11, 12 y 15. Pasajes tremendos estos, como les dije, estudien Romanos 9, 10 y 11. Pero miren lo que dice allí en pasaje Romanos 11, 12. Dice: digo pues, han tropezado, bueno, empezando en el versículo 11, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, que algunos habían pensado, los primeros creyentes gentiles, que ahora como los gentiles estaban creyendo, Dios se había olvidado de Israel. Y Pablo le dice: no, de ninguna manera. Dice, sino que a raíz de que ellos no están creyendo, la transgresión de ellos sirvió para que ustedes se salven. Dice, ¿para qué? Para provocarles a celos. Y versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, hablando de Israel, y si su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si el rechazo de Jesús de parte de los judíos al Evangelio implica que los gentiles van a ser bendecidos, ¿cuánto más van a ser bendecidos los gentiles cuando los judíos crean en Jesús? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si el rechazo de los judíos produjo bendición a nosotros, cuando los judíos crezcan, crean en Jesús, la bendición para nosotros va a ser aún mayor. Por eso es importante evangelizar a los judíos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo habla de que hay un misterio. En varias de las cartas habla de diferentes misterios. Y el misterio que está hablando acá en el Romanos 11, 25 y 26 es un misterio tremendo. En el mismo capítulo, versículo 25 y 26 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, les dice a los romanos creyentes. Como yo digo a algunos decían: ahora nosotros somos creyentes, los judíos, no, miren qué bueno, no es para que se enorgullezcan, dice, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué pasó? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Este es el misterio de Dios es que no sabemos por qué causó este endurecimiento parcial y temporario de los corazones judíos, para que ustedes, los gentiles, puedan creer y ser salvos en el reino. Pero Dios, que no se olvidó, dice, luego todo Israel será salvo. Y al final del capítulo dice que las promesas de Dios, en el verso 29, muy importante también, no lo puse ahí, pero para que Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien importante, porque algunos dicen, el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. No, Dios no cambia su mente. El llamado de Dios todavía sigue siendo hacia Israel. Bueno, ¿cómo va a suceder esto? Esta es una linda estrategia. La linda estrategia está en Romanos 11, 11. Los gentiles deberían vivir su vida cristiana de tal manera que los judíos estén celosos de esa vida. Por eso dice Pablo ahí en 11, 11. Ha tropezado lo de Israel para que cayese en ninguna manera. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocar a Israel a celos. Y esto sirve no solamente para los judíos de Israel, sirve para todos. Debemos vivir nuestra vida cristiana como creyentes de tal manera que los demás que no son creyentes sean celosos y nos digan, ¿por qué tenés ese gozo? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué cantás? ¿Por qué estás en una reunión de Zoom los domingos para escuchar la palabra de Dios? Porque entonces producirles a celos, a los judíos y a los no judíos para que puedan creer en Jesús. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? La oración tendría que ser la misma de Pablo ahí en Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel
es que sean salvos. Es para salvación. Y esta debe ser nuestra oración, que los judíos, que todo Israel se salve y que todos los demás también. Pero ahora estamos hablando de Israel. Así que les animo a que se unan a nosotros orando, ofrenden a los que puedan a otros ministerios, porque hay muchos que están también haciendo esto. Si tienen algunos judíos allí, prediquen el Evangelio, oren por ellos. Y si no, apoyen a otros que están haciendo este ministerio ahí en Argentina también, yendo de alguna manera si se pueden involucrar, para ayudarnos a alcanzar a todas las comunidades judías en Canadá, en Argentina, en todo el mundo, con las buenas noticias de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén.